Monje viajero. Por eso por todos lados ahorita ando viajando. Los cerros, las montañas, los paisajes son mi casa. Ahora me conocen como el Inge viajero. Pico de Orizaba, parte 2. La conquista personal. La siguiente historia está basada en hechos reales y no encontrar significado alguno para continuar viviendo. Hubo una frase entre los montañistas que se me quedó muy grabada. No conquistamos la montaña, sino a nosotros mismos. Amagó con privarse de su existencia por un tema de depresión. Hacía poco tiempo pensaba cómo era conquistarse a sí mismo en una montaña, y ahora lidiaba con situaciones que ni remotamente podía dominar. Entonces recordé que me había hecho una promesa personal. En la casa de campaña intento dormir, pero es imposible. Una compañera cuya experiencia también era su primera vez comienza a tener un ataque de vómitos y mareos. El camino se vuelve cada vez más pesado. Entonces se escucha un grito de alguien pidiendo ayuda al guía para poder bajar. Honestamente ya no sé si continuar. El guía explica las últimas indicaciones. En caso de resbalar es necesario hacer una maniobra de supervivencia con el piolet. A mitad de camino pierdo un guante. El guía decide que por seguridad y logística debemos regresar, pero en mi mente quedaba esa sensación de regresar. Parte de mí se quedó en ese punto, esperando algún día volver para cumplir lo que un día me prometí. Regresaré, lo juro. Ahí iba de nuevo, a sufrir, aferrado a lograr esa cumbre que un día juré conquistar. Dicen que lo importante no es lograrlo, sino intentarlo. Pero esta vez ya no me conformaba con otro intento. Otra vez estaba ahí con un cúmulo de emociones e incertidumbres porque cada escalada es distinta. Finalizaba noviembre y el frío era mayor al de aquel verano de agosto. Quedaba un poco de tregua en el clima del glaciar. De la Ciudad de México partimos al poblado de Tlachichuca en Puebla. Hicimos una parada rápida para abastecer alguna bebida y algo que comer previo a la escalada. El camino, como siempre, fue ameno, con nuevos compañeros de ruta, todos con la ilusión de llegar. Pero sabíamos que no para todos sería así. Nuevamente comíamos una deliciosa comida casera antes de la gran travesía. Recibíamos las instrucciones previas de nuestro guía Marcos para ajustar los crampones y el uso del equipo de seguridad. Visualizaba nuevamente desde lejos la cima del gran Citlaltépetl, ahora con más admiración y respeto. El asombro nunca deja de presentarse. En el transporte 4x4 rumbo al refugio, los pensamientos vuelven a volar imaginando mil cosas, mil episodios, mil desenlaces. Los últimos haces de luz bañan nuestra frente, anunciando el preámbulo de una nueva aventura. Este es el poblado de Tlachichuca, Puebla, de donde partimos en el transporte 4x4 para el refugio. La camioneta debe tomar senderos complicados y difíciles de transitar, pero necesarios para llegar hasta el refugio de Piedra Grande, a las faldas del Pico de Orizaba o Citlaltépetl, que en náhuatl significa Cerro de la Estrella, producto de la leyenda prehispánica de la muerte de Quetzalcóatl, cuyos restos fueron depositados en la cumbre, y posterior al ascenso de su espíritu en forma de Quetzal, finalmente emergió como una estrella. Una vez en el refugio es necesario esperar a la medianoche para iniciar el ascenso. Esto se debe a que el clima es más estable y existe menos probabilidad de derretimientos. El punto ideal de una escalada es llegar antes del amanecer para contemplar la salida del Astro Rey. Saliendo del refugio existe un camino de piedra que te guía algunos metros para posteriormente llegar a la zona conocida como el laberinto por sus formas caprichosas y diversos caminos enredados. La probabilidad de perderse en esta zona es alta si no se tiene el conocimiento adecuado. Sus terrenos son complicados y traicioneros. Si bien la ruta es en la misma dirección, no todos los grupos toman el mismo camino. Me tocó ver que en un punto nos separamos de otros alpinistas, cada quien por su propio rumbo. El mal de montaña es un factor que puede tomar por sorpresa a cualquiera, y en caso de presentarse síntomas severos de vómito y mareo, por seguridad se debe regresar. Con Marcos, el guía con el que fui, había 2 personas adicionales cuyo fin era el de auxiliar, y en su caso, regresar a las personas por cualquier situación de emergencia. Es aquí donde usualmente los primeros integrantes desertan, ya sea por mal de montaña, por cansancio o simplemente porque un pánico indescriptible se apodera de la mente ante la inmensidad, la oscuridad y el silencio de la montaña.
Una vez superado el complicado laberinto, se llega a las faldas del glaciar, en donde es necesario hacer una pausa, porque lo difícil no ha empezado, sino al contrario. El guía invita a cada uno a ser sinceros con uno mismo, porque una vez subiendo no hay marcha atrás. Es necesario subir encordados y al mismo tiempo para lograr la cima. En este punto es donde entras en un examen de conciencia personal. No puedes mentirte y solo si te sientes capaz debes arriesgarte. Al final, solo suben los que realmente están decididos y aptos para controlar su mente, cuerpo y alma, fusionados para resistir la caminata final. 3:48. Llegamos al glaciar. Es en esta zona donde cada paso cuesta más exponencialmente. A medida que se sube, el oxígeno escasea, los pies se sumergen en la nieve y el esfuerzo se triplica para volver a dar otro paso. Quedarse mucho tiempo a descansar en el glaciar puede ser riesgo de hipotermia o congelamiento de las extremidades. La pendiente final del glaciar llega a superar los 40 grados de inclinación. No hay cabida para el vértigo, porque un ataque de miedo puede ser mortal. Pero ahí estaba, intentándolo una vez más. El glaciar de Jamapa es un gigante en lento derretir. Se estima que en unos 40 años no existirá más. Sus cambios son como una metáfora de este paso por la vida. No somos eternos, pero conviene refulgir lo mejor durante nuestra estancia. Eran las 4:30 de la mañana. El guía nos pregunta si nos sentimos capaces de seguir. Yo dudé en responder. El frío calaba más que la primera vez. Pero ¿cuántas veces en esta vida hemos dudado y toca continuar? La vida no te pregunta si estás listo o no. Solo la tienes que vivir como sea. Algunos en ese momento desertaron y prefirieron ya no subir, incluyendo a un experimentado montañista, amigo del guía, quien decidió ya no arriesgarse por un episodio previo de hipotermia. Era la 4ª vez que lo intentaba. Hay quienes nacieron para ser salvados y otros para salvar. Esto en un sentido metafórico vivencial. Aquellos cuyo rol en la vida lo han asumido para asistir a los demás, emocional, mental o materialmente, no tienen derecho a pedir la misma ayuda de vuelta. Es un papel social implícito, pero al mismo tiempo una responsabilidad que se asume por convicción. Pueden ser consuelo de muchas almas, con un simple consejo, palabras o ejemplo apareciendo en el momento más correcto, pero no pedir o esperar lo mismo a cambio. Usualmente sus procesos de sanación se consolidan disponiendo de la capacidad interna de resiliencia, y toda palabra de aliento que venga de fuera ya es ganancia. Pueden ser guías, consejeros y conductores de vida, pero irónicamente su existencia repentinamente puede estar vulnerada por la escasez de fundamentos para continuar, siendo antagónico que después de ser un respiro para muchas personas se vean envueltos en una asfixia interna y muy común en los altibajos de la vida. En este punto son conscientes de que no hay cabida para la conmiseración. Se convierten en su doctor y medicina. Rendirse no es opción y apostar a ganar es la única alternativa. Cuando la parte física flaquea, usan la mente como último recurso y cada uso conlleva a un estrato de fortaleza mayor. Reconocen el momento adecuado del autoexilio para limpiarse, rescatarse y sanar. La soledad no es un estado negativo, sino una necesidad. No cualquiera comprende sus procesos que conllevan a la búsqueda de un éxito muy distinto al que les venden en las escuelas. Son las ovejas negras del status quo. Son pragmáticos sin ser esclavos de ideologías, porque al final son verdades pasajeras que evolucionan constantemente para dar paso a nuevas tesis. Así es la montaña, una parábola lista para ser contada, solo a las mentes y almas capaces de entender. El glaciar de Jamapa es el punto donde la mayoría topa con pared. Después de ver la escena nocturna con una pendiente demasiado inclinada, una intensa caminata en el laberinto y el aire abofeteando tu rostro, lo único en que piensas es en declinar, no seguir más y ponerte a salvo. El guía da algunas palabras de aliento para quienes llegaron ahí y decidieron no avanzar, pero para otros no es suficiente. Sería como una derrota. Ese día escuché llorar a un par de personas de un grupo contiguo por la desesperación de saberse incapaces de subir. ¡Qué contrariedad! La calidad del equipo que llevaban y el porte de su físico reflejaban todo lo contrario. Lejos de tomarlos como referencia para resolver mi decisión final sobre si subir o no, era un aliciente pensar que al menos yo todavía no me había rendido. Y es aquí donde me detengo a darte este valioso consejo. Nunca te compares con nadie para minimizar tus capacidades. Por el contrario, usa las referencias
sugerencias para potencializar tus aspiraciones. Y al final, no compitas más que contigo mismo. Tomar la vida como una competencia implica gastar tu tiempo para estar al pendiente de otras personas. A veces, ni siquiera te identifican como competidor. Simplemente porque tú los has colocado en ese rol, no significa que sea recíproco. Terminas gastándote y desviándote de tus metas principales, tratando de conseguir triunfos ficticios, que en el peor de los casos redundan en ser la copia barata de alguien más. Shutterstock Music. Finalmente, decido que tomaré el riesgo de encordarme y subir. La caminata se torna lenta y tortuosa. Vuelvo a ensimismar mis pensamientos como la primera vez. Recordaba que un día antes soñé con llegar a esa cima y volver a conocer la nieve. Las cosas habían cambiado. Aquel familiar con depresión severa había mejorado. Muchas cosas buenas pasaron desde la última escala. Por primera vez me invitaron a grabar. Tenía miedo de resultar ser un fiasco, pero las publicaciones agradaron mucho a los seguidores. Ya redactaba con gusto para el periódico digital. Ahora sé, solo fue la antesala de una serie de sueños que se irían cumpliendo. A mitad de Glaciar conocí un efecto muy enigmático de las montañas. A medida que el sol salía, la sombra de la montaña formaba el reflejo tridimensional de una pirámide perfectamente trazada. Algo impresionante, pues el Citlaltépetl no tiene una terminación en punta, sino plana en su parte superior. Pero el efecto natural de las sombras jugaba con mi mente incrédula. Pensaba si nuestros antepasados en algún momento habrían interpretado ese efecto como inspiración para la edificación de las pirámides, cuyas alineaciones usualmente están relacionadas con las estrellas y algunos ciclos. Llevábamos buen ritmo, pero como a 3/4 de Glaciar encontramos una zona demasiado porosa. Dar un paso ahora costaba el doble de esfuerzo. El peso adicional del equipo que llevaba para grabar complicaba mi situación. Fue ahí donde el pensamiento más cercano a la rendición susurró en mi mente. Todo el grupo mermó la velocidad y la cima que parecía tan cerca se hacía eterna. Las pausas eran más recurrentes, pero sin permitir demora prolongada antes de que los pies entraran en congelamiento. ¿Qué va? Estoy tan cerca de la cima como para regresar, pensaba, pero también se debe ser consciente de que la cima solo es la mitad del camino y que la bajada es más peligrosa que la subida. Estadísticamente, los accidentes suceden mayormente durante la bajada. Este último tramo, más inclinado, con menos oxígeno, gélido y demasiado poroso, solo me recordó a aquella conquista personal de la que hablaban los montañistas. Comencé a entender lo que significaba. La cima de la montaña no es en sí la conquista. Cada paso, cada obstáculo superado, cada golpe, cada miedo y cada dolor en esta escalada solo me habían fortalecido y moldeado mentalmente para estar preparado en este último tramo. Nuestro interior es un terreno mucho más peligroso, tan cambiante y tan complejo como la misma escalada. En este mundo suele ser común que fracases explorando nuevos territorios. Si jamás has hecho un viaje de exploración en ese terreno interior que ha marcado tu vida, tus sueños rotos, flashbacks de las veces que has tocado fondo, nostalgias eternas. Cada individuo es único, su camino es distinto y su autodescubrimiento moldea su mapa personal, que se traduce en capacidades para superar duelos, cicatrices del alma, el miedo a lo desconocido, conflictos internos y sus dificultades. Fue el último esfuerzo. Ahí estaba. La montaña me recibía con todo su esplendor y agradecía por ello. Comprendía que metódicamente esos episodios de ensimismamiento solo eran una transición necesaria para lograr conectar con tu yo interno en la intimidad que guarda la montaña. A medida que subes, el regocijo de conocerte en este nuevo estado se vuelve un deleite que saboreas mientras sufres. Ese último paso para llegar a la cumbre se volvió uno de los momentos más exquisitos, porque representó el cúmulo de cansancio y dolor convertido en una alegría indescriptible, una sensación de regocijo permanente que recorría cada rincón y cada esquina de aquel yo interno que conocí durante la ruta. Nadie regresa siendo el mismo después de una cumbre. Luego entendí que no había explorado una montaña, sino una parte desconocida de mi ser. No había conquistado a la montaña, sino a mí mismo. Shutterstock Music. Estamos a nada. Soñé con este momento, ¿eh? Por fin. Por fin. Shutterstock Music. Lo soñé. La cima. Shutterstock Music.
Yo ya se me estaba congelando, güey.